Eh, Europa, salvo algunos países, lo que hoy es Italia, Roma, básicamente, y Grecia, por supuesto, y Roma por influencia griega, ¿no? Los romanos se nutrieron de los griegos. Pero, a diferencia de los griegos, los romanos fueron muy prácticos, era un pueblo muy práctico. Un ejemplo entre infinidad de ejemplos, ¿no? Los griegos crearon la filosofía. Bueno, esto tiene una virtud porque al mismo tiempo crearon la lógica, inventaron la lógica. La lógica es un invento, basado en alguna observación, pero finalmente es un invento. Y nada vulgar, tremendo invento que hasta hoy lo seguimos usando, ¿no? Y creando la lógica, construyendo la lógica, pues crearon el pensamiento racional de Occidente. Otro tanto hizo la estadística y la observación. Eso no, también no lo podemos negar. Pero bueno, también crearon la política, los griegos. El concepto de democracia, el concepto de vivir en la ciudad, y muchas cosas muy sabias, ¿no? Pero bueno, eran especuladores, especulaban. Los griegos inventaron el derecho, eso fue más práctico. ¿Y qué clase de invento el que se echaron, ¿eh? Que hasta hoy siguen prevaleciendo los principios de derecho romano. Cuento una anécdota. Hace algún tiempo tuve que contestar una demanda en 1995, en los tiempos de los líos de los bancos y las deudas. Y mi abogado era uno de los grandes abogados de Yucatán en el siglo XX, sin lugar a dudas. Uno de los grandes, el licenciado Julio Mejía Salazar. Pues cuando yo iba a firmar la contestación a la demanda, leo parte y la parte de atrás. Y al final veo que pone tanto así de frases en latín. Y yo le digo, un poco en broma, oiga, licenciado, esto lo pone usted para impresionar a los jueces. Y me dice, no, cuidado. Todos estos principios a la hora de un amparo pueden servir. En un amparo solo se puede invocar lo que consta en el expediente, a ver si no lo estoy diciendo mal. Pero bueno, y esto puede servir. Entonces, ese tamaño es el derecho romano. Bueno, eran los dos únicos países fundamentalmente que tomaban vino. Todos los demás países tomaban cerveza, beer, ale, que es en Gran Bretaña, ¿no? Que sigue siendo, y en toda en Alemania, y en todo el mundo germánico, y en todas esas tierras, las Netherlands y demás, eran, madre mía, cerveceros, completamente. Hay muchas frases maravillosas sobre la cerveza, ¿no? Cerveza tiene su mito, ¿no? A un rey de esa zona, de los vikingos y demás, una mujer está fermentándole esa bebida, le puso saliva, por eso es amarga, y lo conquistó. Pero en realidad también las valquirias repartían cerveza a los guerreros y estos eran mucho más bravos para la batalla. Ustedes deben recordar lo que significaba las valquirias, inclusive en la Segunda Guerra Mundial para los nazis. Hay todo un mito y toda una maravilla,
toda una cosa maravillosa, leyendas maravillosas en torno a la cerveza. La cerveza es una voz francesa, imagínense ustedes, hasta Francia. Cervois. Y nos llega así, ¿no? Era un producto de los conventos. Los frailes hacían la cerveza. Pero a pesar de que los frailes hacían la cerveza, cuando la cristiandad llega a Roma y establece que el vino es la sangre de Cristo, el vino toma otra dimensión. Ya toma otra dimensión completamente. El vino, además, en la Biblia es la presencia del Espíritu Santo. Es el primer milagro que hace Jesús: convertir agua en vino en las bodas de Caná. Entonces, toma un rango completamente diferente y empieza a desplazar a la cerveza y a tomar una fuerza tremenda. Permanecen muy fieles todavía los alemanes, desde luego, aunque toman vino también, y permanecen también en cierta medida los británicos, ¿no? Los famosos pub en Londres, en toda Gran Bretaña, en toda Inglaterra, pero bueno, en Londres, ¿no? Está esa de Flax and Lamb que se hizo en el siglo XVII, me parece. En 1600, ahí está todavía, muy cerca, en un callejón donde en la esquina está el teatro de Garrick. Cambiadme la receta, que el que fue a ver al doctor dijo: yo estoy muy triste. Bueno, yo tengo la cura para usted, vaya a ver a Garrick. No, señor, yo soy Garrick, cambiarme la receta. Bueno, pues ahí está cerca el teatro de ese famosísimo, que tiene una cantidad de cervezas de colores, sabores, oscuras. Bueno, una cosa tremenda. Yucatán, voy a hablar de Yucatán, pero podría hablar de todo México, pero particularmente Yucatán. Siempre tuvo tendencia a la cerveza desde el siglo XIX, porque acuérdense que la cerveza se puede hacer en casa. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Luego, a principios del siglo XX, se funda la cervecería yucateca y empieza a sacar un producto a partir de un determinado... Desde el primer momento, porque trajo un maestro cervecero alemán, salió una cerveza extraordinaria, maravilloso. Entonces, la gente que tomaba vino, en el siglo XIX, pues dejó de tomarlo. Y para comer, y para las fiestas, y esto, y lo otro, y diario, etcétera, etcétera, se tomaba cerveza, y se sigue tomando. Es decir, nosotros, lo mismo sucedió en otras partes de la República, en el centro y en el norte, por la creación de las grandes compañías cerveceras.
que no se podían hacer grandes compañías vitivinícolas, aunque las había. Del otro lado, básicamente. Bueno, también en Coahuila, ¿no? Parras, Coahuila, etcétera, etcétera. La Casa Madero, el Valle de Guadalupe, etcétera. Pero en realidad Yucatán ha permanecido fiel a la cerveza. Digamos que hace unas décadas volvió otra vez una cierta tendencia al vino, que no hay cultura vitivinícola del vino. Es curioso, muchos vinos se traen de Europa. Yo me pregunto si cuando viajan vienen a la temperatura adecuada, en los envases adecuados, y permanecen fieles de esa manera al sabor, que todo eso hay que cuidar muchísimo en el vino. Algún día hablaremos mucho del vino, también hablaremos mucho de la cerveza. Pero tengo mis dudas. Si la gente lo quiere tomar a la temperatura ambiente, a 30 grados, el mejor vino te lo quieres echar, o a 30 y tantos grados, y es un bodrio espantoso. Hay que tomarla a la temperatura de cava, por favor. Y debe ser todavía más baja la temperatura en grados, porque al descorcharlo, en la ingesta sube un grado posiblemente, o dos, la temperatura. Entonces hay que descorcharlo, digamos, con menor temperatura. Pero nosotros hemos sido y seguimos siendo, me parece, más fieles a la cerveza que al vino. Claro, después han entrado los aguardientes, los licores, por supuesto, no después, pero han desplazado un poco a la cerveza también, ¿no? El ron, que siempre se tomó, ya no se toma habanero, por ejemplo, pero que se tomaba mucho, y el whisky también, y otros, vodka y ginebra, y Dios sabe, el brandy, que también es de uva, que Dios sabe de dónde vendrá, pero bueno, de qué viñedos. El caso es que, pero aún así, seguimos sin tener una clara inclinación por el vino. Y te voy a decir otra cosa, si usted toma una cerveza artesanal, tiene un sabor. No sé si sigue todavía haciéndose Zapatito, que algunas eran buenísimas, buenas de verdad, pero no sabían. Nosotros estamos acostumbrados a tomar esas cervezas que están pasteurizadas, el intercambio de frío y calor, que tienen un sabor muy particular, ¿no? Ya se nos olvidó a lo que sabía la Montejo, ya no se nos olvidó que era una cerveza deliciosa. Bueno, esa cerveza de barril de la cervecería yucateca de los años 70 era un agasajo. El mundo de la cerveza es tan sofisticado y tan complejo como el mundo del vino. Estas navidades se va a tomar mucho aguardiente, mucho licor, ya hablaremos de aguardientes y licores, ya hablaremos también de los que eran muy propios en Yucatán, mucha cerveza y algo de vino seguramente. Hay gente que sí, ya le empezó a gustar y compran esas botellas muy caras, y el vino de tal cosa y el vino de tal otra, etcétera, 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 que tiene su encanto, que tiene su encanto. Tanto para la cerveza como para el vino, no hay que olvidar que el dios griego de la fiesta, de la alegría del vino es Dionisio, pero también es el dios de la tragedia. Cuando nos pasamos, el alcohol engendra tragedias. Aquí tiene derecho a tomar el que sabe llegar
a ese límite, no cruzar y quedar en el otro lado de Dionisio. Quiero decir que algún filósofo dijo que la cerveza fomentaba la virilidad. Que él había conocido un señor inglés que a los 90 y tantos años tenía la virilidad y la libido de un muchacho de 18 años, y el motivo es que solo tomaba cerveza. Y de esa manera, ya no es un asunto de frailes, ya es un asunto de paganos, ¿no? Aunque se quiso poner la denominación de origen de cerveza trapense. Entonces, la cerveza fomenta la virilidad, pero también genera tragedia. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.